Buenas tardes, soy Jano Núñez, miembro del Consejo Editorial de IUS 360, el portal de actualidad jurídica de la Asociación Civil IUS Veritas. En esta oportunidad tengo el agrado de conversar con la doctora Gabriela Ramírez sobre un tema fascinante y para ello agradecería, doctora, que se presentara, por favor. Muchas gracias, Jano. Le saluda la profesora Gabriela Ramírez. Soy docente del Departamento Académico de Derecho y, bueno, actualmente imparto materias relacionadas al derecho ambiental, tanto a nivel de pregrado como de posgrado en nuestra universidad. Soy miembro del Grupo de Investigación en Derecho Administrativo, tengo a cargo la línea de investigación en Derecho Ambiental y miembro también de la comisión o el comité directivo de la maestría en Derecho Administrativo y la comisión de gobierno de la Facultad de Gastronomía, Hotelería y Turismo de nuestra universidad. Y en este sentido, pues estoy muy contenta de poder compartir este espacio con ustedes. Agradezco a IUS 360 por la invitación para hablar además de un tema no solo novedoso, sino tan importante hoy en día, teniendo en cuenta la situación por la que atraviesa nuestro planeta, que es precisamente cómo gestionar adecuadamente esto que hoy en día se conoce como el boom de la moda, y ahora pues con esta nueva rama que ha aparecido en nuestra carrera, que es el derecho de la moda, ¿no? Que ha generado incluso, como te comentaba Jano, que de lo que he estado estudiando, revisando, diplomados y especialidades ya puntualmente en esta área tan fascinante además, ¿no? Ujú. Sí, de hecho el derecho a la moda, hace no mucho, acaba de ser reconocido como una especialidad acá en Perú. Es un tema muy fascinante. Pero obviamente, hasta la fecha hemos visto solo el derecho a la moda como un aspecto en per se, como moda, y no vemos cómo es que se relaciona un poco con la sostenibilidad de nuestro planeta. Hace no mucho, hace no mucho para el tiempo que llevamos de la era industrial, se había firmado ya un protocolo para ver objetivos de desarrollo sostenibles. Y llama la atención que entre el reconocimiento de la industria de la moda, hayamos obviado o haya quedado muy oculto cómo es que esta producción masiva de ropa, la ropa que podemos estar llevando ahora, o otros productos que consideramos de lujo, pueden generar un impacto negativo en nuestro ambiente. Por eso creo que vamos a aprovechar esta oportunidad para empezar con la primera pregunta, doctora. ¿Existen límites a los materiales o insumos que puede usar la industria de la moda? Estoy pensando, por ejemplo, en materiales de especies en peligro de extinción. Hay marcas muy famosas que, por ejemplo, ofrecen abrigos de pieles o, en casos más lujosos, por ejemplo, zapatos de cuero hechos de animales como reptiles exóticos que ya son especies en peligro de extinción o en vías de estar en peligro de extinción y desaparecer de la faz de la Tierra, como pasaron con casos anteriores de especies en el pasado. Ujú. ¿Hay alguna obligación de las empresas dedicadas a la industria de la moda de pensar en cómo volverse sostenibles o tienen la libertad de actuar para conseguir sus objetivos? Ujú. Gracias, Jano. A ver, la pregunta es súper interesante y tiene varias aristas que quisiera tratar de explicar de la manera más ordenada posible, ¿no? Tú has mencionado algo muy importante, sin duda, tener a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible como pilar en este tema. Yo creo que es fundamental, sobre todo porque la Agenda 2030, que es un documento declarativo, no es un tratado, pero a pesar que es un documento declarativo, contiene lineamientos fundamentales en muchos aspectos en el marco del triple enfoque de sostenibilidad. Sin duda el eje económico es fundamental, ¿no? El triple enfoque de sostenibilidad apunta a un eje económico, un eje social y un eje ambiental. Y en esta línea, el ODS 12 precisamente apunta, ¿no?, a educar al ciudadano en materia, y en general, educar al consumidor, al ciudadano. Finalmente nosotros somos consumidores de distintas maneras, precisamente en que este consumo sea responsable y sostenible, ¿no? Hoy en día, en el marco del ODS 12, se habla de un consumo y producción sostenibles, ¿no? Conocidos en inglés como CPS. Y se trata de hacer más y mejor con menos. Ese es un poco a lo que apunta el ODS 12, ¿no? Hacer más y mejor con menos. Pero ¿cómo se le explica esto, como tú mismo has dicho, a grandes emporios de la moda, a grandes empresas que obviamente apuntan, por ejemplo, cada vez a llegar solamente a un público en especial, ¿no es cierto? Donde el producto puede costar muchísimo dinero, por lo tanto, solamente va a adquirir ese producto un grupo selecto. Y eso genera, de lo que seguramente hablaremos más adelante, de cómo esta empresa
cuando no logra, por ejemplo, vender todo ese stock exclusivo, ¿qué hace con toda esa ropa, con toda esa producción que no logró vender? Pero la marca no quiere perder la exclusividad del diseño. ¿Qué hace? ¿No? Sobre eso seguramente, imagino, hablaremos en un momento, ¿no? Pero a ver, a tu pregunta. Te decía que hay varios aristas, porque por un lado tenemos el ODS 12 en materia de políticas de producción y consumo sostenible, y la Agenda 2030 es tajante en eso. Es verdad, y ahí tú tienes mucha razón, no solamente la Agenda 2030, sino en general, hasta el momento, las políticas de consumo han estado orientadas, por ejemplo, a temas de seguridad alimentaria, alimentos, eh, a temas de, por ejemplo, el uso de materiales, estoy pensando en el papel, estoy pensando en el plástico, es decir, lo que normalmente se concebía o se asociaba a la economía circular o a políticas de, de uso sostenible de recursos o del reciclaje, ¿no? Que también es una técnica de la que se ha hablado mucho en los últimos años. Pero en materia de ropa o en materia de confección de vestido, de prendas, y cómo una empresa, una persona jurídica, un productor, eh, tiene también incorporado este chip, ¿no es cierto?, en materia de producción y consumo sostenible, es verdad que se ha hablado muy poco. Y es verdad también que la Agenda 2030 no coloca un énfasis en este asunto. Cuando habla de políticas de producción y consumo sostenible, más hace referencia, sin duda, a romper esta brecha entre la pobreza y ir poco a poco y transicionar poco a poco economías verdes y sostenibles, ¿no es cierto? Pero fundamentalmente pensado en otro tipo de materiales, ¿no? Pensado en tipos de materiales tóxicos, en un uso sostenible de recursos naturales. Pero claro, ¿qué hacer con este otro ámbito en el que también hoy en día se consume demasiado, como es la empresa textil, como es la ropa, la moda en términos generales, ¿no? ¿Y qué hacer cuando esa moda, en muchos casos, recurre, como tú bien lo has señalado, al uso de, por ejemplo, animales silvestres, fauna silvestre? Y aquí entra a tallar otro elemento, que es la segunda arista. Y yo lo asociaría al ODS 15, que hace referencia a la protección de ecosistemas terrestres, y al ODS 14, que hace referencia a la protección de ecosistemas marinos. Pero tal vez pensando fundamentalmente en el ODS 15, que hace referencia a la protección de ecosistemas terrestres y por lo tanto de fauna silvestre. Si estamos hablando de especies protegidas en peligro de extinción, estamos hablando de especies que ya están en el apéndice 1, si es que están, porque lamentablemente no todas las especies que pudieran estar en peligro de extinción se encuentran protegidas en el apéndice 1 ¿de qué? De un tratado internacional como es el Tratado CITES, ¿no? En principio habría que ver qué permiso de importación y de exportación, por ejemplo, esa empresa, si es que en verdad está trabajando con un animal en peligro de extinción, posee, porque en teoría un animal en peligro de extinción no debería estar sometido a un tráfico de esa naturaleza, ¿sí? Cuando hablo de tráfico estoy pensando simplemente en comercio, ¿ok? ¿Sí? O sea, habría que pensar, habría que ver si la especie de la que se derive esa piel, por ejemplo, como tú has señalado, en qué apéndice se encuentra ese tratado internacional y si es que está protegida, porque de repente la especie no está protegida, lamentablemente. Aquí el derecho juega un papel muy importante. Habría que ver si la especie se encuentra, por ejemplo, amparada por el Tratado CITES, en qué apéndice está. Recordemos que en el apéndice 1 están las especies en peligro de extinción, ¿sí? En el apéndice 2 están las especies que si el tráfico de estas no es cuidado de manera adecuada, pues podrían estar en peligro de extinción, pero sí se encuentran ya en una situación de alta vulnerabilidad, ¿no? Pensando en los dos apéndices del tratado que son los más importantes. Entonces yo diría ver si la especie con la que la empresa o la persona jurídica eh, emplea, ¿no? Los derivados de la especie que son empleados para hacer la ropa, pues si están protegidos y en todo caso en qué apéndice están, si es que el uso de esa piel, de ese cuero, ¿no es cierto? Está, o sea, tiene detrás los permisos correspondientes, sobre todo pensando en las especies en el apéndice 2, porque en el apéndice 1 definitivamente no debería, ¿no? No debería haber ninguna prenda que use especies que estén en el apéndice 1, que como tú bien dices, son especies en peligro de extinción. Eso tiene que quedar claro para los oyentes, para la comunidad que nos está escuchando. El tratado CITES, si estamos hablando de especies en peligro de extinción,
se encuentran amparadas por el apéndice 1 y ahí evidentemente los controles de importación y de exportación son muy rigurosos porque estamos hablando de especies que pues que si es que no se cuidan de manera adecuada, pues pueden terminar por desaparecer. Pero es verdad también, lamentablemente, Jano, y eso es una realidad, que hay mucho tráfico ilegal de especies silvestres. Entonces, también depende mucho de ver el origen de estas empresas. En fin, por eso digo todo, y aquí uso un principio que es importante, ¿no? El principio o la potestad inspectora de los estados, la potestad fiscalizadora, es decir, que los estados también se comprometan a hacer un seguimiento constante, ¿no? De las empresas de la moda en general. No estoy pensando ni siquiera en grandes emporios, sino en cualquier tipo de marca que, por ejemplo, un día veamos en televisión o en internet y la marca dice que está usando la piel de un animal que por cultura general sabemos que es un animal en alto grado de vulnerabilidad. Pues inmediatamente, ¿no? El Estado debería fiscalizar y decir, pues, ¿cómo ha obtenido ese permiso, ¿no? Para poder emplear el derivado, por ejemplo, la piel, que es un derivado de un animal. Eh, y en cuanto a las empresas grandes, a los magnates de la moda, ¿no? Yo cada vez veo menos, ¿no? La verdad debo confesar, ya no suelo ver como antes, como hace 20, 15 años, que siguen usando pieles de animales en peligro de extinción o de animales que pueden generarnos cierta sensibilidad. Pero es verdad también que es importante o sería importante ver cuáles son los protocolos, por ejemplo, que usan determinadas empresas que señalan usar determinado material que proviene de animales, estén o no estén en peligro de extinción, pero cuáles son los protocolos, por ejemplo, en temas de ética animal, en temas de bienestar animal, ¿no? De dónde deriva la piel o el cuero que emplean. Yo creo que esos protocolos debieran ser públicos, debiera hablarse más de este tema, también para poder profundizar un poco en cómo es que trabajan estas empresas con este tipo de materiales, ¿no? Porque de repente no lo hacen mal, de repente la empresa pues cumple con todos los permisos, no está trabajando con especies en peligro de extinción, lo cual está muy bien, pero igual, así esté trabajando con especies que no están en alto grado de vulnerabilidad, pues fiscalizar, ¿no? ¿De dónde viene esa piel? ¿De dónde viene ese cuero? Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque todo eso contribuye a poder entender de manera integral cómo el ODS 12, que apunta a un consumo y una producción sostenible, pues encaja con el ODS 15, que apunta precisamente a proteger nuestras especies terrestres, y el ODS 14 si estamos pensando en nuestras especies marinas, ¿no? Muchas gracias por su respuesta, doctora. Hemos hablado hace no mucho de animales y usted misma mencionó uno de los temas interesantes, es que a veces solo vemos un aspecto y yo quería preguntarle ahora por los recursos hídricos y el suelo respecto a esto de limitaciones de materiales que pueden usar las empresas de moda. He visto, por ejemplo, un artículo que advierte de que buena parte de la industria de la moda en China gasta, por ejemplo, las tres cuartas partes de lo que es el agua dulce del país asiático. Y peor aún es que mucha parte de los textiles o de los colorantes que usan para los textiles son altamente contaminantes y son vertidos al suelo. No se les puede hacer, por ejemplo, un procedimiento de tratado para por lo menos dejar un agua un poco más limpia, que ya no sea útil para el consumo humano, pero tal vez sea útil para otro objetivo, y son simplemente vertidos en el suelo. ¿Cómo podríamos tratar o abordar ese tema? ¿O qué responsabilidades o qué protocolos tendría que tener una empresa respecto a la responsabilidad hídrica, considerando también de Ujú. que el agua dulce se vuelve cada vez un recurso más escaso en algunas zonas? Claro, y sobre todo si es que nos ponemos a pensar que los humedales, ¿no? Que son ecosistemas que albergan, por ejemplo, una gran cantidad de agua dulce, algunos humedales, pues cada día también están siendo más deteriorados. Yo creo que la Ujú. clave está en entender hoy en día a lo que Naciones Unidas, como señalé al inicio de esta entrevista, denomina consumo y producción sostenible, ¿no? Hacer más y mejor con menos, ¿no? O sea, se trata, como lo ha dicho Naciones Unidas, de desvincular el crecimiento económico de la degradación ambiental, ¿no? Y por lo tanto, el compromiso de los estados debe estar en aumentar la eficiencia de los recursos, pero promoviendo estilos de vida sostenibles. Yo creo que hasta que las empresas sean, y estoy pensando en magnates de la moda, como también empresas de producción mediana, ¿no?
no entiendan la importancia de promover estilos de vida sostenible, y no solamente nos podemos referir a la ropa, sino en general a cualquier otro tipo de práctica o de recurso que empleemos para nuestra vida cotidiana, entre comillas. Creo que lamentablemente no vamos a poder aspirar a una mejora próxima, ¿no? Actualmente, en general, ¿no? Los seres humanos estamos consumiendo más recursos que nunca, ¿no? Y ya superamos la capacidad del planeta, o sea, ya superamos la capacidad de generación de más recursos del planeta. Entonces yo creo que de esto no son conscientes los productores, ¿no? O las grandes empresas. En general, cualquier productor, mediano o grande, ¿no? Por lo tanto, vemos lo que tú dices, crecen los desechos, crece la contaminación, se amplía la brecha entre ricos y pobres, que ese es otro caso, ese es otro tema también, y por lo tanto, claro, al ver al ver que hay una alta demanda, ¿no es cierto? Pues claro, se incrementa la producción, en este caso de textiles, sin importar, ¿no? Sin importar cómo voy a gestionar esa producción, ¿no? Por eso es que el ODS 12, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 12, creo que nos da la respuesta, ¿no? Pensar en consumo y producción sostenible eh, apunta a tener un enfoque holístico, ¿no? Y tener en cuenta tres objetivos principales que me parece que ahí puede radicar, no la solución, pero por lo menos un cambio de mentalidad. En primer lugar, desvincular la degradación ambiental del crecimiento económico, ¿no? Es decir, tratar de aumentar las ganancias, sin duda, porque obviamente una empresa no trabaja de a gratis, una empresa obviamente tiene su actividad pensando en generar ganancias económicas, en este caso la industria de la moda, pero pensar en aumentar esas ganancias, pero al mismo, que claro, que es un trabajazo, ¿eh? Es un súper reto, pero ¿cómo incremento mis ganancias? Pero tratando de reducir el uso de recursos. ¿Me dejo entender? Es una Ujú. ecuación difícil, pero a ver, yo reto bueno, lo bueno del Internet, de la virtualidad es que esto puede llegar a muchos lugares, ¿no? Pero retar, empezando por las industrias peruanas, ¿no? Hoy en día vemos que todo el mundo ahora quiere dedicarse al emporio de la moda, ¿no? Artistas, modelos, ahora no hay día en que yo no escucho, vea en televisión que han sacado su marca de ropa. Pues retemos, empecemos por retar, ustedes que tienen una alta llegada, Just 360, no reten a las empresas, a las chicas que ahora son influencers, que están generando su marca de ropa, pues retarlas, ¿no? Ok, a mantener su producción económica, nadie dice que no ganen dinero, ¿no? Pero retarlas a que esta producción económica, que esta ganancia económica se obtenga, pero reduciendo el uso de recursos, o sea, haciéndoles entender, ¿sí? Que una producción sostenible, ojo, no basta con decir uso una maquinaria limpia, uso tecnología limpia, eso ya no es decir que estoy en el marco de una producción sostenible, sobre todo en la industria de la moda. No, ya no. O sea, para el nivel de degradación que tiene el planeta, ¿sí? Implica ver todo el proceso, todo el ciclo de producción del producto, ¿sí? Desde el tipo de material con el cual estoy trabajando, de dónde proviene esa tela, de dónde proviene ese cuero, como tú bien decías, hasta el final, es decir, hasta dónde llega y luego, ¿qué pasa con el producto que no se empleó, que no se vendió? Entonces es todo un círculo, toda una cadena que antes no se tenía en cuenta, ¿sí? Entonces yo creo que eso en primer lugar, es decir, entregar más en términos de bienes, de servicios, pero con menos impacto en el planeta, con menos degradación ambiental. Un segundo principio al que apunta este enfoque holístico de políticas de producción y consumo sostenible, ¿no? El consumo y producción sostenible al que apunta el ODS 12, es aplicar el pensamiento del ciclo de vida. Naciones Unidas o la Agenda 2030, cuando habla de este segundo punto, de aplicar el pensamiento del ciclo de vida, hace referencia a tratar de aumentar la gestión sostenible de los recursos, lograr eficiencia de los recursos a lo largo de cada fase de producción y consumo del ciclo de vida, ¿no? Lo que te decía hace un momento, desde la extracción del recurso, la producción de los insumos, la distribución del recurso, la comercialización del recurso, el uso del recurso, o sea, estamos ahorita pensando recursos sinónimo ropa, y la eliminación del recurso. Yo estaba leyendo también información que ustedes me habían proporcionado y claro, y es increíble
como las grandes empresas que se dedican obviamente a vender marcas o ropa exclusiva, que es muy cara, que no todo el mundo la puede comprar, no voy a mencionar marcas, pero ya podemos pensar pueden imaginar a cuáles me estoy refiriendo, muchas de esas marcas en algún momento la han quemado, ¿no? O sea, han preferido quemar la ropa antes que de repente venderla o subastarla, qué sé yo, ¿no? Porque claro, en la lógica de estas empresas, si yo aminoro el costo o lo vendo a través de un outlet o a través de una subasta en fin, de repente una persona de menos recursos la va a poder adquirir a un menor precio, pero claro, para la marca ya va a perder la exclusividad. ¿Me dejo entender? Pero claro, ¿cómo hacerle entender a esa empresa estos tres pilares, ¿no? O sea, este segundo pilar, que el pensamiento del ciclo de vida también apunta a ver cómo elimino ese recurso, ¿no? O cómo elimino ese producto. Y el tercero, ¿no? El tercero es pensar en oportunidades para los países en desarrollo, ¿no? La idea también es que un consumo y producción sostenible ayude a erradicar la pobreza, ¿no? Ayude a erradicar la pobreza. Y en esta línea, sin duda, por ejemplo, pensar en tecnologías limpias ayuda, definitivamente, ¿no? Pero también va a ayudar a pensar en cómo una buena gestión del recurso que yo he producido puede ayudar también a eliminar la pobreza, ¿no? Puede también ayudar a eliminar la pobreza. Entonces yo creo que parte de eso, que es difícil, sin duda, porque es un cambio de mentalidad que no va a ser de la noche a la mañana, pero yo creo que, por ejemplo, concientizando a las empresas, lo que tú decías hace un momento, ¿no? La situación tan crítica, por ejemplo, en la que se encuentra este recurso como es el agua dulce o la situación tan crítica en la que se puede encontrar, por ejemplo, nuestra atmósfera, ¿no? Por la producción masiva que genera la industria textil. Y también ponernos a pensar en lo importante que es un valor que la Agenda 2030 lo resalta, que es la solidaridad. Yo no digo que una marca carísima, repito, no voy a dar nombres, pero estamos pensando en las grandes marcas que hacen desfiles internacionales y, en fin, que adquirir una prenda, pues a algunos nos puede parecer una locura, ¿no? Una cartera de 1.500 euros o una prenda o un zapato de 1.000, en fin, por ahí, claro. Alguien dice, pero ¿alguien va a pagar eso? Hay gente que lo paga, hay un sector que lo paga y de repente no se logró vender toda la colección, pero antes de quemar o antes de incinerar eh, la colección que no se logró vender, o sea, los saldos de esa colección, de repente hacerles pensar a esa empresa en el valor de la solidaridad, ¿no? De cómo reutilizar en todo caso ese producto. Ok, tú no quieres perder tu exclusividad, tú no quieres que esa cartera o esa bota o esa prenda que solamente en tu chip, que no está mal, porque en fin, finalmente es decisión y política de marketing de la empresa, ¿no es cierto? La empresa nació con un sello y su sello es que determinado sector de la población mundial adquiere ese producto. Ok, pero en todo caso, ¿cómo reconvierto ese producto que no logré vender en algo distinto, pero para que lo puedan adquirir otras personas, ¿no? O cómo ayudo con ese producto que no logré vender para erradicar la pobreza de personas que de repente ni siquiera tienen que comer. Entonces, creo que es cuestión de también ir internalizando ese tipo de valores que creo yo todavía falta y que la Agenda 2030 sí que apunta a eso, ¿no? Gracias por la respuesta, doctora. Estuvo muy interesante. A propósito de que ya hemos estado mencionando el tema de la destrucción de mercancías, y ya ha fijado su posición, quería preguntarle si puede destruirse estas mercancías con el fin de aumentar la exclusividad de las marcas o evitar que sean revendidas a un precio inferior, porque no solo hablamos de la destrucción de las mercancías como tal, sino que hay toda una cadena detrás que a veces no tendemos a pensar, como que, por ejemplo, los productos de cuero implican que también se tenga que atender a la demanda y criar más ganado que, como se sabe, produce demasiado metano, un gas contaminante. Y prácticamente estamos desperdiciando al ganado para que luego sea quemado y generamos un ciclo aún mayor de la contaminación que solo se puede ver en el momento de la incineración de las mercancías. Ujú. Estamos hablando también de que algunas mercancías que no son inflamables, como los metales, son fundidas y luego el metal fundido es tirado en otro lado para que no se Claro. pueda reutilizar y contamina los suelos o termina generando suelos que ya no son fértiles.
¿Habría alguna limitación? ¿Habría algo que impide la exclusividad en sí, por No, ejemplo, nuestro ya. ordenamiento peruano? Mira, la respuesta infortunadamente es no. No porque, a ver, ahí entran también a tallar muchos derechos, ¿no? Si pensamos en derechos fundamentales, ¿no? Está pensando por la libertad de empresa, ¿no? Y en este caso, por eso el derecho de la moda creo que cumple un papel fundamental, porque, a ver, está sin duda el particular ejerciendo su libertad de empresa, decidiendo cómo quiere orientar su producción, cómo quiere orientar su marca, ¿no? Y ahí entra, por ejemplo, temas de propiedad intelectual, entran, en fin, entran varias ramas del derecho que le dan este soporte a esta nueva rama que es el derecho de la moda. Pero en todo caso, creo yo que el derecho de la moda entonces debería apuntar a poderle presentar, ¿no? A estas nuevas generaciones que se quieren dedicar a esta industria, ¿no? Precisamente cómo, o sea, la posibilidad de pensar en cómo regular lo que tú has dicho, ¿no? Porque que no hay, ahorita no hay una respuesta lamentablemente jurídica, porque además todo esto es nuevo, no es como las nuevas tecnologías, ¿no? Incluso hay asuntos de las nuevas tecnologías que hasta ahora el derecho no tiene respuesta. Pero yo diría que hoy en día el reto del derecho de la moda precisamente debiera estar en cómo ir forjando aspectos legales, cómo ir elaborando normas, no solo a nivel estatal, sino a nivel internacional, que precisamente puedan regular aspectos de la cadena de valor, ¿no? Es decir, y también va relacionado al tema del marketing, ¿no? Por eso digo que el derecho a la moda congrega muchas disciplinas, no solamente el derecho. Es decir, desde la prenda de vestir, o sea, de repente ir dejando de lado que vestir con lujo es vestir una prenda que proviene de la carne o que proviene de un animal, ¿sí? O sea, es decir, ir generando una idea distinta en cómo se forma la cadena de valor en cuanto a la prenda de vestir, en cuanto al diseño, ¿no? Eh, y ahí, por ejemplo, un reto de los diseñadores, ¿no es cierto? Que también tienen que pensar en qué material van a emplear para esa prenda, desde el tema de cómo promuevo mi prenda, cómo la vendo, ¿no? Cómo la comercializo. O sea, son muchos factores, ¿no? Actualmente no le puedes decir a una empresa o a una marca, este, deja de producir esto para, para, para que ya no, y claro, si eso le va a conllevar no tener exclusividad, ¿no? Eso no se puede hacer, ¿no? La única o las únicas limitaciones a la libertad de empresa, por ejemplo, en nuestro marco constitucional, son pues que la actividad empresarial atente, el artículo 59 de la Constitución, atente, por ejemplo, contra la seguridad pública, la salud pública, ¿no? La moral pública, esos son los tres límites fundamentales que la Constitución Política del Perú establece a la libertad de empresa, que es el único artículo que en principio podríamos un poco emplear, pero no te dice más, ¿no? Entonces, si vamos a temas de propiedad intelectual, pues obviamente está en proteger el conocimiento, está en proteger en cómo el productor ha concebido el concepto de la prenda que quiere vender, pero no hay más. Entonces, yo creo más bien que la respuesta a tu pregunta se encuentra precisamente en esta nueva rama que es el derecho de la moda, ¿no? Y que debería, por lo tanto, estudiar no solamente la posibilidad de instar a los estados internamente, elaborar normativa que consagre esto que estamos hablando de políticas de consumo y producción sostenible, sino a nivel internacional, de repente a nivel internacional establecer estándares o quién sabe, tratar de forjar un tratado, que eso sería mejor que un documento declarativo, sin duda siempre un tratado es mucho mejor que un documento de naturaleza declarativa, en relación precisamente a que todas las grandes empresas pues asuman compromisos vinculantes, bueno, los estados, obviamente no las empresas, sino los estados, en relación a cómo precisamente regular mejor todos los pasos que incluye la cadena de valor de una prenda de vestir, ¿no? Que va, repito, desde dónde se extrae el insumo, desde dónde se obtiene, hasta cómo se desecha la prenda que no se logró vender o que no se logró utilizar, ¿no? O sea, ahí tienes temas de publicidad, de imagen, de responsabilidad social, de marketing, de nuevas tecnologías, de sostenibilidad, obviamente. O sea, son muchos, muchos factores que le dan la mano sin duda al derecho, ¿no? Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Vamos a la última pregunta. Como usted misma mencionó,
este es un tema nuevo, estamos dando los primeros pasos, pero también la situación es muy apremiante por cómo es que ya hemos pasado mucho de la cadena de producción o incluso la cadena de sostenibilidad que tiene nuestro mundo. Y solo tenemos un mundo también. Es un poquito complejo hallar esto con poco tiempo, pero le quería preguntar, ¿cómo podríamos conciliar la industria de la moda con la sostenibilidad ambiental tras todo lo que hemos visto? Obviamente ya nos has esbozado una respuesta a lo largo de toda esta conversación, pero si hubiera algo que le quisiera dejar a los futuros especialistas en derecho a la moda o a las futuras generaciones en general como consumidores, en la era del consumidor en la que aún muchos dicen que nos encontramos, ¿qué es lo que sería? ¿Qué es lo que podría ayudarnos a conciliar un poco la moda con una sostenibilidad que nos permita por lo menos legar a las futuras generaciones un mundo que les ofrezca casi las mismas condiciones o incluso esperemos mejores a las que tenemos ahora en materia de calidad ambiental? Ujú. Muy bien, la pregunta es súper interesante y me toca además porque creo que, y esto siempre lo digo en mis clases, el mundo, el planeta ya no da más, ¿no? Ya no da más, lamentablemente. Yo lo que les diría a a las pequeñas, medianas y grandes empresas, empezando por nuestro país, es que si se quieren, si nos queremos como personas, o sea, y si valoramos nuestra salud, nuestro bienestar integral, empecemos a cambiar el chip, ¿no? ¿Por qué? Y yo creo que aquí radica todo. La clave está en entender que si no cuidamos el planeta, nuestra calidad de vida va a seguir deteriorándose. Lo que pasa es que nosotros nos creemos inmunes, ¿no? A lo que está pasando en el planeta, ¿no? Creemos que lo que pasa en el planeta no nos va a afectar. Y sí nos afecta, porque hay una relación estrecha entre derechos humanos y la protección de la biodiversidad, del bienestar del planeta. Entonces, hasta que no entendamos, y eso yo les diría a todas estas, repito, ya sea grande, mediana o pequeño empresario o pequeña industria, entender que el planeta ya excedió su capacidad de recuperación. Entonces, al haber excedido esa capacidad, está en nosotros poder rescatar, poder ayudar al planeta a por lo menos mantenerse en un estado, diría yo, aceptable, ¿no? Para que también el ser humano pueda mantener su resiliencia ¿a qué? A enfermedades, pueda mantener su resiliencia a enfermedades que puedan derivar de la propia contaminación, a que precisamente el planeta pueda por lo menos todavía soportar un par de años más a toda digamos, esta situación de amenaza constante a la que se enfrentan las especies silvestres y todos los ecosistemas en general, porque lamentablemente, conforme el deterioro del planeta va avanzando, nuestro deterioro también, aunque no lo creamos, ¿no? Y de repente, pues sí, el empresario que ahorita tiene 40, 45 años, pues no lo va a sentir, pero sus hijos, sus nietos, sí. Si es que de acá a 30, 50 años todavía hay planeta, ¿no? Yo siempre digo, no, yo no soy un pesimista, soy realista. Y aquí, por ejemplo, el grupo de expertos de cambio climático de Naciones Unidas ha señalado que ya estamos en una etapa del no retorno. Del no retorno, ¿qué quiere decir? Que lamentablemente ya el nivel de daño es tan grande que ya hay mucho, o sea, ya no es posible de reparar en muchos aspectos. Y es grave, ¿no? Es grave. Las industrias, por ejemplo, pónganse a pensar lo que tú decías, cuánta agua se utiliza, ¿no? Segundo, ya ni siquiera de qué tipo de, si es que usan insumos provenientes de animales, ya ni siquiera dejemos ese tema, hagamos un pequeño paréntesis, ¿no? En todo caso, eh, ¿cuánta de esa producción realmente no está generando un impacto negativo en el ambiente? En temas de gestión de residuos, en temas de generación de gases de efecto invernadero, ¿sí? Y si a eso le sumamos lo que hablábamos al inicio, de si hay algunas empresas que siguen empleando eh, derivados de animales, pues habrá que fiscalizar, ¿no? Porque claro, si nos quedamos sin biodiversidad, pueden aumentar las enfermedades, porque todo ser vivo tiene una función en el planeta y eso también hay que entenderlo. Entonces son muchos factores que obviamente en esta entrevista podríamos seguir hablando de más cosas, pero el mensaje creo yo principal es que si no producimos un cambio ya,
en la conducta de producción y de consumo. Ojo, esto no solo va al que produce, va a nosotros también, a los que consumimos, ¿no? Que a veces es difícil, a quienes nos gusta, y me incluyo, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, nos gusta de repente, ¿no? Tener el vestido tal, y que no está mal, ojo, no se trata tampoco de satanizar la moda, ojo, no se trata de satanizar la moda, se trata de educarnos, y me incluyo, se trata de educarnos, ¿no? De ser tal vez más cuidadosos en ver qué prenda compro, de dónde viene esta prenda, con qué tipo de proceso pasó el algodón que se utilizó para elaborar esta prenda. ¿A algunos les puede dar flojera revisar eso? Pues sí, puede ser. Pero yo creo que ya esto implica un cambio de chip en todos, tanto en el que produce como en el que consume, ¿no? Y ser conscientes de que lamentablemente estamos ya en un nivel de no retroceso, ¿no? Si tengo ropa que para mí pasó de moda, pues no la boto, ¿no? La puedo donar, pero puedo ver qué hago, o sea, pero que esa ropa, si todavía se puede emplear, pues que tratar de darle un ciclo de vida a la prenda, ¿me dejo entender? Pero todo parte por principios de solidaridad, de empatía, a eso también apunta el ODS 12, ¿no? De consumo responsable. Es verdad, reitero, que el ODS 12 fundamentalmente nace pensando en temas de producción de alimentos, producción de energía, a eso hace fundamentalmente referencia el ODS 12, pero creo yo que es momento de también incorporar al ODS 12 de alguna manera el tema de la producción en el ámbito de la moda, por usar un término de manera general, ¿no? Muchas gracias, doctora, de verdad. Estuvo muy interesante sus reflexiones finales y también prácticamente toda la conversación es un buen punto de inicio para el derecho a la moda, ya que, como bien sabemos, y es un dicho muy común en las personas, un abogado siempre es la mano derecha de un empresario en temas legales, y no solo hay que ver el tema de si la ley lo dice o no, sino hay que ver también el tema de cómo es que puede afectar o qué impacto puede tener la decisión que tú puedas dar como abogado a Ujú. el empresario. Estamos Así ya en es. un mundo que está con problemas ambientales muy graves y con la naciente industria del derecho a la moda, habrá que pensar mucho en los temas ambientales antes de dar un consejo o no a un Ujú. empresario o a un emprendedor o incluso un consumidor que Así es. quiera conseguir algunos productos para ver cómo es que su accionar va a impactar en este mundo. Y en ese sentido, Ujú. le quiero agradecer de corazón a nombre de 360 y también a título personal por toda la explicación que nos ha dado. Esperamos contar con su participación en próximas ocasiones. Muchas gracias.